Tengo 87 años y hay una pregunta que escucho cada mañana ahora, antes de que mis pies toquen el suelo. No llega con ruido a no me apura. Simplemente se queda ahí, esperando. ¿Cómo hacen las cosas sin responder cuando por fin reduces el ritmo lo suficiente para notarlas? La mayoría de los días me siento junto a la ventana en la misma silla que he tenido durante años. El cojín está más delgado ahora. El apoyabrazos está desgastado y liso. Donde mi mano descansa sin pensarlo afuera, la gente pasa con propósito en el paso. Teléfonos en las manos, la mirada al frente. Reconozco esa forma de caminar. Pasé la mayor parte de mi vida moviéndome exactamente así. No cuento esta historia para sentirme mejor conmigo mismo. A mi edad, ese tipo de consuelo tampoco dura mucho. La cuento porque fingir dejó de funcionar. ¿Y por qué? Cuando el tiempo se acorta, la honestidad deja de sentirse opcional. Durante mucho tiempo, creí que entendía lo que importaba. Pensé que ser responsable era lo mismo que estar presente. Pensé que proveer era lo mismo que amar. Pensé que mantenerme ocupado significaba que estaba haciendo algo bien. Esas creencias no surgieron de la nada. Crecí en una casa donde el silencio significaba supervivencia. Mi padre trabajaba muchas horas y volvía a casa cansado. Mi madre mantenía todo en marcha sin quejarse. Los sentimientos no se discutían, se administraban. Si algo dolía, aprendías a cargarlo sin mostrarlo. Ese tipo de crianza te enseña una cierta disciplina. También te enseña a desaparecer de tu propia vida sin darte cuenta. Para mis 20, ya había encontrado mi lugar. Un trabajo estable, una rutina que tenía sentido. Levantarse temprano, viajar, trabajar duro, volver a casa cansado. Repetir algo. No era emocionante, pero era confiable. La gente respetaba eso, yo respetaba eso. Cuando mi case me prometí a mí mismo que sería confiable, que uno me iría, que no fallaría, aunque no crearía incertidumbre, pensé que esa era la forma más alta de cuidar. En ese momento se sentía reasonable. La pregunta me rozó por primera vez en mis 30, no con claridad, no en voz alta, solo una incomodidad leve que no podía nombrar. Una noche, mi esposa me preguntó si podía sentarme con ella un rato. Nada planeado, sin televisión, tan solo sentarnos. Recuerdo la luz amarilla en la cocina, el zumbido del refrigerador, el reloj sonando más fuerte de lo que debería. Lady, que necesitaba unos minutos para terminar algo. Ella asintió. A menudo lo hacía. Terminé mi trabajo esa noche. No me senté. Se sintió pequeño ni inofensivo, algo que podía compensar más tarde. Así llegan la mayoría de los errores. En silencio, de forma razonable, con la promesa de que habrá tiempo. La pregunta volvió cuando mis hijos eran pequeños. No como palabras, como pedidos. Dibujos levantados, buscando aprobación. Historias contadas a la hora de dormir que yo escuchaba a medias, mientras pensaba en la mañana siguiente. Yo estaba ahí, físicamente, de forma constante. Solo que no, del todo me decía a mí mismo que ellos sabían que los amaba, que los niños entienden cuando los adultos están cansados, que más adelante, cuando las cosas se calmaran, tendríamos más espacio. La comprensión es algo frágil para apostar por ella. Con los años, la pregunta siguió cambiando de forma. A veces sonaba como decepción, a veces como distancia, veces como nada en absoluto. Esa última versión era la más peligrosa. Cuando la casa se volvió más silenciosa, pensé que significaba éxito. Hijos volviéndose independientes. La vida desarrollándose como se suponía. No notes con che. Cuidado, habían aprendido a no pedirme nada. No lo noté hasta mucho después. El costo no llegó en un solo momento. Llegó en partes. Actos escolares perdidos
que siempre parecían reemplazables, conversaciones postergadas porque estaba cansado, disculpas enmarcadas como chistes para que no pesaran demasiado. En mis 50s, empecé a quedarme sentado solo en el auto, después del trabajo, motor apagado, las manos sobre el volante. Sin querer entrar todavía, sin querer ir a ningún otro lado tampoco. Esa era la pregunta otra vez. Me decía a mí mismo que esto era normal, que así se sentía la adultez. En responsabilidad, en cansancio, en estructura. Yo estaba haciendo lo que se esperaba. La pregunta esperó a través de cumpleaños recordados. Último momento. A través de llamadas que no devolví de inmediato, a través de invitaciones rechazadas con buenas razones. Luego llegó el momento del que ya no pude huir. Yo estaba en mis 70s cuando alguien a quien amaba murió. No de repente, no de forma violenta. Simplemente terminó mi cuit de pan en una sala llena de gente y me di cuenta de lo poco que sabía sobre los últimos años de su vida. Esa comprensión se asentó en mi pecho y no se movió. Después del funeral, volví a casa y caminé por la casa, tocando cosas por las que había pasado miles de veces sin notar. Marcos de puertas, sillas, el borde de la mesa. Evidencias de una vida vivida en gran parte en piloto automático. Me senté. Y la pregunta finalmente habló con claridad. Si este fuera el final de mi vida, ¿las personas que amaba sabrían quién era yo de verdad? No lo que proveían, no lo que arreglaba, no lo que pagaba, ¿en quién era yo? No me gustó la respuesta. Así son las preguntas que evitas. No desaparecen, ganan peso. Esperan hasta que ya no tienes la energía para ignorarlas. En los meses que siguieron, los recuerdos afloraron sin permiso, momentos que había descartado como poco importantes, veces en que alguien se inclinó hacia mí y yo me aparté sin notarlo. Entonces vi el patrón cada vez que algo me pedía, bajar el ritmo, quedarme presente, sentir algo incómodo, lo postergaba. Me decía a mí mismo que volvería a eso cuando las cosas estuvieran más tranquilas. Las cosas nunca estaban más tranquilas, simplemente eran reemplazadas. La PRIG cambió la forma en que veo todo porque me arrancó las excusas. Me mostró que la mayoría de mis arrepentimientos no tenían que ver con el fracaso, tenían que ver con la demora. Demoré conversaciones, demoré honestidad, demoré escuchar. Supuse que el tiempo era paciente. No lo es. Hay momentos que solo existen una vez. Si los pierdes, no regresan en la misma forma. La llanta cambia, las circunstancias se endurecen. Las puertas se cierran en silencio. No escuchas el sonido hasta que es demasiado tarde. Ahora, a los 87, vivo con lo que no se puede arreglar. Hay personas con las que ya no puedo hablar. Palabras que no tienen dónde caer. Disculpas que llegan sin destinatarios. Es una carga pesada. Incluso en días que por lo demás son tranquilos. No digo esto para castigarme. Lo digo porque la claridad llega. La invites o no. Es más amable encontrarse con ella antes. Si estás escuchando esto y todavía tienes personas en tu vida que te piden tu atención, tu tiempo, tu presencia, espero que entiendas algo que yo aprendí demasiado tarde. La pregunta no es ¿estoy ocupado? Es ¿estoy aquí? Pasé gran parte de mi vida siendo eficiente en lugar de presente, útil en lugar de abierto, confiable en lugar de real. Ning de esas cosas está mal por sí sola, pero cuando reemplazan la conexión, vacían todo lo demás por dentro. Solía pensar que el amor se demostraba con resistencia, con mantenerse en el camino, con no quejarse. Ahora veo que el amor también necesita riesgo. Necesita momentos en los que dejas el horario a un lado y te quedas en la habitación. No después. Ahora la pregunta que lo cambió todo no era ingeniosa,
no era filosófica, era dolorosamente simple. ¿Quién me va a extrañar por quien soy y no solo por lo que hice? Esa pregunta reorganizó el poco tiempo que me queda. Cambió la manera en que hablo con la gente ahora como escucho. ¿Cómo me quedo con el silencio en lugar de llenarlo? No deshace el pasado, nada lo hace, pero cambia el peso de los días que permanecen. Si esto significó algo para ti, que sea un recordatorio silencioso, no una advertencia gritada desde lejos. Solo una persona, cerca del final de su tiempo, diciéndote lo que le costó esperar. Ahora mis días son más lentos, mi voz más suave, a mi mundo más pequeño. Sigo sentándome junto a la ventana, la misma silla, la misma luz, y cuando la pregunta aparece cada mañana, ya no la aparto. Respondo con honestidad. Estoy aquí en todo lo que puedo. Eso es todo lo que me queda por ofrecer. Y es más de lo que di durante muchísimo tiempo.